En los pueblos donde las leyendas no son solo cuentos, algo sigue acechando en la oscuridad. Aquí escucharás historias de terror basadas en leyendas que muchos juran haber vivido. Si te atreves a continuar, dale like, suscríbete y no mires atrás. Hay pueblos en México donde la noche no es solo oscuridad, es otra cosa, algo más denso, más vivo. Lugares donde la gente cierra sus puertas antes de que caiga el sol y nadie sale después de las 10. No por costumbre, sino por miedo. Miedo a lo que camina cuando todos duermen. Miedo a aquello que cobra deudas que nunca expiran. Esta es la historia de Mateo, un joven de 23 años del pueblo de San Miguel de las Cruces, en Guanajuato. Un lugar pequeño, de esos que apenas aparecen en los mapas. Mateo era velador nocturno del Panteón Municipal. Un trabajo que nadie quería, pero que él aceptó porque necesitaba el dinero y porque, según decía, no creía en fantasmas ni en leyendas. Eso fue antes de conocer al Charro Negro. Todo comenzó un martes de octubre. Mateo llegó como siempre a las 11 de la noche, con su termo de café y su lámpara de mano. El panteón era viejo, con tumbas de cantera desgastadas por el tiempo y cruces de hierro oxidado que rechinaban con el viento. Su trabajo era sencillo: dar rondas cada hora, vigilar que nadie entrara a robar las flores o los adornos, y mantener encendida la luz de la capilla. Las primeras semanas fueron tranquilas. Mateo se sentaba en la pequeña caseta de vigilancia, escuchaba música en su teléfono y esperaba a que pasaran las horas. A veces caminaba entre las tumbas, alumbrando con su lámpara los nombres y las fechas. Algunos tenían más de 100 años. Otros eran recientes, con flores frescas y fotografías todavía claras. Pero todo cambió la noche del 23 de octubre. Eran las 3 de la madrugada cuando Mateo salió de la caseta para hacer su ronda. El aire estaba frío, más de lo normal. Una niebla ligera comenzaba a formarse entre las tumbas, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Caminaba despacio iluminando el camino cuando lo vio. Al fondo del panteón, cerca de las tumbas más recientes, había un hombre montado en un caballo. Vestía completamente de negro, sombrero ancho, traje de charro con botonadura que brillaba tenuemente y botas que parecían nuevas. El caballo también era negro, grande, imponente. Pero lo extraño era que no hacía ruido, ni un relincho, ni el sonido de los cascos contra el suelo de tierra. Mateo se quedó paralizado. Su primer pensamiento fue que alguien había entrado al panteón, tal vez un borracho perdido o alguien visitando a un familiar a deshoras. Pero algo en la forma en que el jinete se movía le heló la sangre. El hombre recorría lentamente las tumbas como si estuviera buscando algo. Su cabeza giraba de un lado a otro, observando las lápidas con una calma perturbadora. Mateo apagó su lámpara instintivamente. Se escondió detrás de un mausoleo grande, asomándose apenas para seguir viendo. El jinete continuó su recorrido, deteniéndose frente a algunas tumbas específicas. Todas ellas eran recientes, personas que habían fallecido en las últimas semanas. Entonces, el aire cambió. Mateo lo sintió antes de olerlo. Un aroma denso, pesado que le revolvió el estómago. Era tierra mojada mezclada con algo más. Algo químico, acre, como azufre quemado. El olor se volvió tan intenso que tuvo que taparse la nariz con la manga de su chamarra. El jinete se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia donde estaba escondido Mateo. Aunque la distancia era considerable y la niebla lo cubría todo, Mateo sintió que esos ojos, ocultos bajo el ala del sombrero, lo estaban mirando directamente. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Pasaron segundos que parecieron horas. Finalmente, el jinete jaló las riendas y el caballo dio media vuelta. Se alejó hacia el fondo del panteón, perdiéndose entre la niebla y la oscuridad. Mateo esperó 5 minutos más antes de atreverse a moverse. Cuando regresó a la caseta, sus manos temblaban tanto que derramó el café al intentar servirse una taza. Se dijo a sí mismo que había sido su imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real.
La siguiente noche Mateo llegó decidido a no hacer caso de lo que había pasado. Trajo más café, puso música más alta en su teléfono, intentó mantenerse ocupado, pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, el miedo regresó, y con él el jinete. Esta vez Mateo lo vio desde la ventana de la caseta. El charro negro apareció de la nada, como si surgiera de la niebla misma, montado en su caballo silencioso, recorriendo las mismas tumbas, con la misma calma aterradora. El olor a tierra mojada y azufre inundó el aire nuevamente. Mateo no salió esa noche. Se quedó encerrado en la caseta, con las luces apagadas, rezando en voz baja oraciones que su abuela le había enseñado de niño. El jinete pasó cerca, tan cerca que Mateo pudo escuchar algo. No era el sonido de los cascos, era otra cosa. Una respiración profunda, pesada, como si el caballo no fuera un animal, sino algo más. Cuando amaneció, Mateo salió corriendo del panteón. No le importó dejar su puesto. Necesitaba aire, luz, vida. Necesitaba alejarse de ese lugar, pero el dinero era necesario. Su madre dependía de él, y los trabajos en San Miguel de las Cruces eran escasos. Así que después de 2 días de faltar, Mateo regresó. Le dijo al encargado del panteón que había estado enfermo, y el hombre, un señor mayor de pocas palabras, simplemente asintió y le entregó las llaves nuevamente. Mateo decidió que si volvía a ver al jinete, simplemente no le haría caso. Se quedaría en la caseta, haría su trabajo, y nada más. No saldría entre las 3 y las 4 de la madrugada. Esa hora le pertenecía al charro negro. Durante una semana la estrategia funcionó. El jinete aparecía puntualmente a las 3, recorría las tumbas recientes y desaparecía antes de las 4. Mateo lo observaba desde la ventana, con las luces apagadas y el corazón en la garganta, pero no salía. Se decía a sí mismo que mientras no interactuara con esa cosa, estaría a salvo. Entonces llegó la noche del 3 de noviembre. Mateo estaba sentado en la caseta cuando escuchó algo diferente. Un sonido metálico, como si alguien estuviera cavando. Miró el reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. Demasiado temprano para el jinete. Se asomó por la ventana pero no vio nada. El sonido continuaba, rítmico, constante. Tomó su lámpara y salió. Sabía que era mala idea, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Siguió el sonido hasta la sección más nueva del panteón, donde estaban las tumbas de las últimas semanas, y entonces lo vio. Una tumba abierta. La tierra estaba removida, fresca, amontonada a un lado. La lápida ya estaba colocada, de mármol blanco, brillante bajo la luz de su lámpara. Mateo se acercó despacio, con el estómago revuelto. Leyó el nombre grabado en la piedra, y sus piernas casi cedieron. El apellido era Solís, su apellido. La fecha de nacimiento estaba en blanco. La fecha de fallecimiento también. Pero debajo del nombre había una frase grabada con letras elegantes. La deuda siempre se cobra. Mateo retrocedió, tropezando con sus propios pies. La lámpara se le cayó de las manos. En ese momento escuchó el sonido de cascos. Lentos, pesados, acercándose. Levantó la vista y ahí estaba el charro negro, a menos de 10 metros de distancia, montado en su caballo oscuro, mirándolo fijamente. Esta vez pudo verle el rostro, o lo que quedaba de él. Era pálido, demacrado, con ojos hundidos que brillaban con un tono amarillento. No había expresión en ese rostro, solo una frialdad absoluta. El jinete levantó una mano enguantada y señaló la tumba abierta. Luego señaló a Mateo. Mateo corrió. Corrió como nunca en su vida, sin mirar atrás, sin importarle nada más que salir de ese panteón. Escuchó detrás de él el galope del caballo, cada vez más cerca, y el olor a azufre era tan fuerte que le quemaba la garganta. Atravesó la puerta principal y siguió corriendo por las calles vacías del pueblo hasta llegar a su casa. Entró de golpe, cerró con llave, corrió los muebles contra la puerta. Su madre salió de su habitación, asustada, preguntándole qué pasaba. Mateo estaba pálido, sudando, temblando de pies a cabeza. Se dejó caer en el sillón y entre sollozos le contó todo.
El jinete, las visitas nocturnas, la tumba con su apellido, la advertencia. Su madre lo escuchó en silencio. A medida que Mateo hablaba, el color fue desapareciendo de su rostro. Cuando terminó, ella se llevó las manos a la boca y comenzó a llorar. Mateo nunca la había visto así. Su madre era una mujer fuerte, de esas que no se quiebran fácilmente, pero ahora estaba destrozada, temblando, con lágrimas que no podía contener. Le preguntó qué pasaba. Ella tardó varios minutos en responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Le contó que cuando Mateo tenía 5 años había enfermado gravemente. Los doctores en el pueblo no sabían qué tenía. Fiebre altísima, convulsiones, delirios. Le dieron pocos días de vida. Ella, desesperada, sin dinero para llevarlo a un hospital en la ciudad, hizo lo único que se le ocurrió. Fue al panteón una noche. Sola, bajo la luna llena, se arrodilló frente a la capilla y rezó. Pero no rezó a Dios. Pidió ayuda a quien fuera que estuviera escuchando. Rogó que salvaran a su hijo. Ofreció lo que fuera. Y alguien respondió. Un hombre apareció entre las tumbas. Vestía de charro, todo de negro, elegante, con una sonrisa amable. Le preguntó qué estaba dispuesta a dar por la vida de su hijo. Ella, sin pensarlo, dijo que lo que fuera. El hombre sonrió más ampliamente y le dijo que aceptaba el trato. La vida del niño a cambio de algo que él vendría a cobrar después. Mateo sanó esa misma noche. La fiebre bajó, las convulsiones se detuvieron. Los doctores lo llamaron un milagro. Ella nunca volvió a pensar en aquel encuentro, o eso intentó. Lo enterró en lo más profundo de su memoria, convenciéndose de que había sido un sueño, una alucinación producto de la desesperación. Pero ahora el charro negro había regresado y venía a cobrar. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Le gritó a su madre, le preguntó cómo pudo hacer algo así, cómo pudo venderlo sin siquiera decírselo. Ella solo lloraba, pidiendo perdón una y otra vez. Esa noche ninguno de los dos durmió. Se quedaron en la sala, con todas las luces encendidas, esperando el amanecer. Mateo revisaba las ventanas cada 5 minutos, esperando ver al jinete en la calle. Pero no apareció. Cuando salió el sol, Mateo se sintió un poco más tranquilo. La luz siempre trae alivio, aunque sea temporal. Su madre preparó café y se sentaron en la mesa de la cocina, exhaustos, con los ojos rojos de tanto llorar y del desvelo. Ella le prometió que encontrarían una solución, que irían con el padre del pueblo, con alguien que supiera de estas cosas. Mateo asintió sin mucha convicción. Pasó el día en casa, sin poder dormir, mirando el reloj avanzar lentamente hacia la noche. Cada minuto que pasaba aumentaba su angustia. Su madre intentó mantener la calma, pero Mateo notaba cómo sus manos temblaban al sostener la taza de café, cómo miraba constantemente hacia la ventana. Cuando llegó la tarde, fueron a buscar al padre Lorenzo, el sacerdote del pueblo. Era un hombre mayor, de casi 70 años, que llevaba décadas escuchando las confesiones y los miedos de la gente de San Miguel de las Cruces. Mateo le contó todo. El padre escuchó en silencio, con el rostro serio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminaron, el padre Lorenzo suspiró profundamente. Les dijo que había escuchado historias del charro negro toda su vida, que era una entidad antigua, algo que existía mucho antes de que llegaran los españoles a estas tierras, que no era el diablo, pero tampoco era algo de este mundo. Era un cobrador, un ser que hacía tratos y siempre regresaba a cobrarlos. Les dio agua bendita, les dijo que rezaran, que pusieran cruces en las puertas y ventanas. Pero Mateo vio algo en los ojos del padre que lo aterró más que todo lo demás. Vio lástima, vio resignación, como si supiera que nada de eso iba a funcionar. Regresaron a casa antes del anochecer. Mateo ayudó a su madre a colocar las cruces, rociaron agua bendita en todas las entradas. Ella insistió en que él se quedara en su cuarto, que no saliera por ningún motivo. Mateo aceptó, aunque sabía que esconderse no serviría de nada.
Se encerró en su habitación y se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, esperando a que llegaran las 3 de la madrugada. Pero las horas pasaban y nada sucedía. Las 9, las 10, las 11, medianoche, la 1, las 2. Y entonces se dio cuenta de algo. Un silencio absoluto llenaba la casa. Ya no escuchaba a su madre moviéndose en la sala. Ya no escuchaba nada. Mateo abrió la puerta de su cuarto despacio. La casa estaba a oscuras. Todas las luces que habían dejado encendidas estaban apagadas. Llamó a su madre. No hubo respuesta. Caminó hacia la sala, el corazón latiéndole con fuerza. Su madre estaba sentada en el sillón, mirando hacia la puerta principal. No se movía. Mateo se acercó y le tocó el hombro. Ella giró la cabeza lentamente y lo miró. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de terror. Entonces Mateo lo escuchó. El sonido de cascos. Afuera, en la calle. Lentos, pesados, acercándose a la casa. El olor a tierra mojada y azufre comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Su madre empezó a temblar violentamente. «Él ya no viene por ti», susurró ella con voz quebrada. «Viene por mí. Yo hice el trato. Yo ofrecí lo que fuera, y lo que fuera soy yo». Mateo intentó abrazarla, decirle que no dejaría que nada le pasara, pero ella lo apartó suavemente. Los cascos se detuvieron justo frente a la casa. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Y entonces comenzaron los golpes. 3 golpes en la puerta, fuertes, profundos, que hicieron vibrar toda la casa. Una pausa. 3 golpes más. Su madre se puso de pie, caminando como en trance hacia la puerta. Mateo intentó detenerla, pero ella era más fuerte de lo que parecía. O tal vez él estaba paralizado por el miedo. «No abras», le suplicó Mateo, «por favor no abras». Pero ella ya tenía la mano en el picaporte. Lo miró una última vez con lágrimas corriendo por sus mejillas y le dijo: «Te amo. Siempre te amé. Perdóname». Y abrió la puerta. Mateo no pudo ver qué había del otro lado. Una oscuridad absoluta lo cubrió todo, como si la noche misma hubiera entrado a la casa. Escuchó la voz de su madre ahogarse en un grito que se cortó abruptamente. Sintió una ráfaga de aire helado que olía a muerte y a tierra de cementerio. Y luego, nada. Cuando pudo volver a ver, su madre ya no estaba. La puerta seguía abierta, moviéndose ligeramente con el viento. Afuera, en la calle vacía, no había nada. Solo el eco lejano de cascos de caballo alejándose. Mateo salió corriendo a la calle, gritando el nombre de su madre, pero el pueblo estaba muerto, dormido, sin vida. Nadie salió a ayudarlo. Corrió de casa en casa, golpeando puertas, pero nadie respondió. Era como si estuviera solo en el mundo. Regresó a su casa al amanecer. Los vecinos comenzaban a salir, extrañados por los gritos que habían escuchado en la noche. Mateo les contó lo que había pasado, pero las palabras sonaban locas incluso para él. Llamaron a la policía. Buscaron a su madre por todo el pueblo. Durante días, durante semanas, nunca la encontraron. Pero encontraron algo más. Una semana después de su desaparición, los trabajadores del panteón descubrieron algo extraño. Un rastro de huellas de herradura en la tierra, empezando desde la entrada principal y serpenteando entre las tumbas hasta llegar a la sección más antigua. Las huellas eran profundas, como si el animal que las dejó fuera extremadamente pesado, y terminaban frente a una tumba vieja, sin nombre, con una cruz de hierro oxidada. Cuando abrieron la tumba, encontraron algo que no debería estar ahí. El cuerpo de la madre de Mateo, vestida con la misma ropa que llevaba la noche de su desaparición, acostada como si estuviera durmiendo. No tenía marcas, no tenía heridas, pero estaba fría, rígida, sin vida. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco, que probablemente había caminado hasta el panteón en medio de un episodio psicótico y había fallecido ahí. Nadie mencionó las huellas de herradura. Nadie habló del olor a azufre que impregnaba su ropa. Nadie quiso ver lo que estaba grabado en la palma de su mano derecha, como si alguien lo hubiera marcado con un hierro candente.
una letra X dentro de un círculo. El mismo símbolo que estaba grabado en la tumba sin nombre donde la encontraron. Mateo dejó de trabajar en el panteón, dejó de salir de noche, dejó de vivir realmente. Se quedó en la casa, encerrado, esperando, porque sabía que aunque el charro negro se había llevado a su madre, la deuda no estaba saldada del todo. Cada noche, a las 3 de la madrugada, escucha los cascos, lejanos al principio, pero cada noche un poco más cerca, y sabe que algún día, cuando menos lo espere, esos cascos se detendrán frente a su puerta, y esta vez los golpes serán para él, porque las deudas con el charro negro nunca se pagan solo una vez, y los tratos hechos en la desesperación siempre cobran más de lo que se prometió. Mateo sigue vivo, si a eso se le puede llamar vivir. Pero cada noche que pasa, cada golpe de reloj que marca las 3 de la madrugada, sabe que está un día más cerca de su turno. Y en el Panteón de San Miguel de las Cruces, la tumba con el apellido Solís sigue esperando, con las fechas aún en blanco, esperando el momento de ser llenadas, porque el charro negro siempre regresa, y cuando lo hace, nadie escapa. Hay lugares en este mundo donde la muerte no es solo un final, sino una presencia constante que camina entre los vivos. Sitios olvidados por el tiempo, donde las paredes guardan secretos y los pasillos se llenan de sombras cuando cae la noche. A veces, lo que nuestros ojos ven en la oscuridad no es producto del cansancio ni de la imaginación. A veces, hay cosas que esperan en silencio, observando, eligiendo. Y cuando te señalan, ya es demasiado tarde para escapar. Esta es la historia de Alberto, un hombre común de la Ciudad de México que descubrió que algunos trabajos tienen un precio que nadie debería pagar. Alberto tenía 42 años cuando consiguió el empleo de vigilante nocturno en el Hospital San Rafael, un edificio de principios del siglo pasado que llevaba años funcionando a media capacidad. La mayor parte de sus instalaciones estaban cerradas, con habitaciones vacías y consultorios abandonados que nadie usaba desde hacía décadas. El trabajo era sencillo: llegar a las 11 de la noche, fichar en la caseta de vigilancia, hacer 3 rondas por los pasillos cada 2 horas y marcharse a las 7 de la mañana. El sueldo no era malo y Alberto necesitaba el dinero. Vivía solo en un departamento pequeño cerca de la estación del metro, sin familia cercana, sin muchos amigos. El trabajo nocturno le convenía porque durante el día podía hacer sus cosas sin que nadie lo molestara. La primera semana transcurrió sin problemas. Los pasillos del hospital eran largos y silenciosos, iluminados apenas por luces amarillentas que parpadeaban de vez en cuando. El olor a humedad mezclado con desinfectante viejo se metía en la nariz y se quedaba ahí durante horas. Alberto caminaba despacio, revisando puertas, asegurándose de que todo estuviera en orden. De vez en cuando se cruzaba con alguna enfermera del turno nocturno, siempre con prisa, siempre cansada. El edificio tenía 4 pisos. El primero era el más activo, con urgencias y algunas salas de recuperación donde había pacientes. El segundo piso tenía consultorios y oficinas administrativas, casi todos cerrados. El tercero y cuarto piso estaban prácticamente abandonados, con habitaciones vacías llenas de muebles viejos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Fue durante la segunda semana, cuando Alberto la vio por primera vez. Era casi la 1 de la mañana. Acababa de terminar su primera ronda y subía por las escaleras hacia el segundo piso, cuando escuchó un sonido extraño, un roce suave, como de tela arrastrándose contra el suelo. Se detuvo a mitad de las escaleras y aguzó el oído. El sonido venía de arriba del pasillo del segundo piso. Alberto subió despacio, con la linterna en la mano aunque las luces del pasillo estaban encendidas. Cuando llegó arriba, vio una figura al final del corredor. Era una mujer vestida completamente de negro. Un vestido largo que llegaba hasta el piso, de tela gruesa y antigua. Caminaba muy despacio, con pasos cortos, alejándose de él. «Disculpe», llamó Alberto, pero la mujer no se detuvo. Siguió caminando como si no lo hubiera escuchado. Alberto apretó el paso para alcanzarla. El sonido del vestido contra el suelo era claro ahora, un susurro constante que llenaba el silencio del pasillo.
La mujer caminaba sin prisa, con la cabeza ligeramente agachada. Su cabello negro y largo caía sobre sus hombros, ocultando su rostro. «Señora, no puede estar aquí a esta hora», dijo Alberto cuando estuvo más cerca. Pero justo cuando estaba a punto de tocarle el hombro, la mujer dobló en una esquina y desapareció. Alberto corrió hasta la esquina. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. No había puertas abiertas. No había ningún lugar donde pudiera haberse metido tan rápido. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego volvieron a la normalidad. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se quedó ahí parado durante unos segundos, mirando el pasillo desierto, sintiendo que algo no estaba bien. Finalmente sacudió la cabeza y se dijo a sí mismo que estaba cansado, que sus ojos le habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que había visto algo real. A la noche siguiente la vio de nuevo. Esta vez fue en el 3er piso, en uno de los pasillos abandonados. Alberto iba caminando con su linterna cuando la vio al final del corredor, frente a una de las habitaciones cerradas. La mujer de negro estaba ahí, completamente inmóvil, mirando hacia la puerta. Alberto se acercó despacio, sin hacer ruido. Su corazón latía rápido. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, la mujer comenzó a moverse de nuevo. Entró en la habitación y la puerta se cerró tras ella sin hacer ruido. Alberto corrió hasta la puerta y la abrió de golpe. La habitación estaba vacía. Solo había una cama vieja sin colchón, una silla rota y polvo por todas partes. Las ventanas estaban cerradas y cubiertas con tablones de madera. No había forma de salir de ahí excepto por la puerta que acababa de abrir. «¿Qué demonios?», murmuró Alberto. Se le puso la piel de gallina. Salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza, respirando agitado. Decidió bajar al 1er piso y quedarse cerca de la caseta de vigilancia el resto de la noche. Pero las apariciones no se detuvieron. Cada noche, durante sus rondas, Alberto veía a la mujer de negro en diferentes lugares del hospital, siempre caminando despacio, siempre con ese vestido largo que rozaba el suelo. Nunca hacía ruido excepto por el susurro de la tela. Nunca hablaba. Nunca volteaba a verlo directamente. Y entonces Alberto notó el patrón. Fue durante la 3.ª semana. Esa noche la mujer de negro se detuvo frente a la habitación 212 en el 2.º piso. Alberto la observó desde lejos, escondido detrás de una columna. La mujer se quedó ahí parada durante varios minutos, completamente inmóvil mirando la puerta. Luego, lentamente, se dio vuelta y caminó por el pasillo hasta desaparecer en las sombras. A la mañana siguiente, cuando Alberto estaba a punto de terminar su turno, escuchó el bullicio en el 2.º piso. Subió y vio a varias enfermeras y un doctor entrando y saliendo de la habitación 212. Preguntó qué había pasado y una de las enfermeras le respondió con tristeza en los ojos. «El paciente de esa habitación falleció en la madrugada. El señor Ramírez. Pobre hombre, estaba mejorando». Alberto sintió que se le helaba la sangre. Recordó perfectamente a la mujer de negro parada frente a esa misma puerta apenas unas horas antes. Durante los siguientes días, Alberto comenzó a llevar un registro mental. Cada vez que veía a la dama de negro detenerse frente a una habitación, anotaba el número en una libreta que guardaba en su caseta. Y cada mañana, sin falta, alguien en esa habitación dejaba de respirar antes del amanecer. Primero fue la habitación 212, luego la 105, después la 301. Siempre el mismo patrón. La mujer de negro aparecía en el pasillo, caminaba despacio hasta detenerse frente a una puerta específica, se quedaba ahí parada durante unos minutos, y luego se iba. Y antes de que saliera el sol, la persona que dormía en esa habitación se marchaba de este mundo. Alberto intentó advertir a las enfermeras. Una noche, después de ver a la mujer frente a la habitación 118, bajó corriendo a buscar a la enfermera de turno. Era una mujer mayor llamada Rosa, que llevaba años trabajando en el hospital. «Rosa tiene que escucharme», le dijo Alberto agitado. «El paciente de la habitación 118 está en peligro. Tiene que revisarlo, por favor». Rosa lo miró con preocupación. «¿Por qué dices eso, Alberto? ¿Pasó algo?» «Vi a alguien frente a su habitación.
Una mujer vestida de negro. Cada vez que la veo, alguien fallece. Rosa suspiró y puso una mano en el hombro de Alberto. Mira, entiendo que el turno nocturno puede ser difícil. El cansancio hace que veamos cosas. Todos hemos pasado por eso, pero no puedes asustarte así. El señor de la 118 está estable. No, usted no entiende. He llevado registro. Cada vez... Alberto, interrumpió Rosa con firmeza pero sin enojo. Vete a casa. Descansa un poco. Estás trabajando demasiado. Alberto no insistió más. Se dio cuenta de que nadie le creería. Sonaba ridículo incluso para él mismo. Pero esa madrugada, antes del amanecer, escuchó el sonido de la alarma médica viniendo de la habitación 118. Vio a Rosa y otros 2 enfermeros correr hacia allá. Cuando bajó su turno, le confirmaron que el paciente había tenido un paro respiratorio repentino. No sobrevivió. Las semanas siguientes fueron una pesadilla para Alberto. Cada noche veía a la mujer de negro, y cada noche alguien más dejaba este mundo. Ya no intentaba advertir a nadie. Solo hacía sus rondas con el corazón encogido, sabiendo que era testigo de algo que no podía detener. La mujer nunca lo miraba directamente. Siempre caminaba con la cabeza agachada, el cabello negro cubriéndole el rostro. Alberto nunca había visto sus ojos, nunca había escuchado su voz. Solo ese eterno roce del vestido contra el suelo, ese sonido que ahora lo perseguía incluso cuando no estaba en el hospital. Fue en su 6ª semana de trabajo cuando todo cambió. Esa noche, Alberto terminó su segunda ronda cerca de las 3 de la mañana. Decidió pasar por el área de urgencias para revisar que todo estuviera en orden. El pasillo estaba más oscuro que de costumbre. 2 de las lámparas se habían fundido y nadie las había reemplazado todavía. Alberto caminaba con su linterna cuando vio algo que lo detuvo en seco. Había un espejo largo en la pared del pasillo, uno de esos espejos viejos con marco de madera que llevaban ahí desde que se construyó el hospital, y frente a ese espejo estaba ella, la dama de negro. Estaba de espaldas a Alberto, pero podía ver su reflejo en el espejo. Por primera vez en todas esas semanas pudo ver su rostro, o lo que quedaba de él. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos solo había cuencas vacías, profundas y oscuras como pozos sin fondo. Su piel era pálida, casi transparente, y sus labios estaban cosidos con un hilo negro que formaba una línea recta donde debería estar su boca. Su rostro era una máscara de muerte inmóvil y aterrador, y Alberto quiso gritar pero no pudo. Se quedó paralizado con la linterna temblando en su mano. El reflejo de la mujer en el espejo lo miraba directamente, aunque no tenía ojos para mirar. Y entonces, muy lentamente, levantó su brazo derecho. Su dedo índice largo y huesudo lo señaló a él. El aire del pasillo se volvió helado de repente. Alberto podía ver su propio aliento condensándose frente a su cara. Las luces comenzaron a parpadear, más rápido cada vez, creando un efecto estroboscópico que hacía que la mujer pareciera moverse en saltos, acercándose sin caminar. El terror se apoderó de Alberto. Soltó la linterna y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Escuchaba detrás de él el roce del vestido, ese sonido maldito que ahora parecía perseguirlo, cada vez más cerca, cada vez más rápido. Bajó las escaleras de 2 en 2, casi cayéndose, sin mirar atrás. Llegó a la caseta de vigilancia y se encerró dentro, cerrando la puerta con llave y empujando una silla contra ella. Se sentó en el suelo, en una esquina, abrazando sus rodillas, temblando de pies a cabeza. El resto de la noche fue una eternidad. Alberto no se movió de esa esquina. Escuchaba sonidos afuera, pasos que se acercaban y se alejaban, ese roce constante del vestido contra el suelo, rodeando la caseta una y otra vez. Las luces de la caseta parpadeaban sin parar. El frío era tan intenso que podía ver escarcha formándose en las ventanas. Cuando finalmente amaneció, los sonidos se detuvieron. El frío desapareció. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Alberto salió de la caseta con las piernas temblorosas. No esperó a que llegara su reemplazo.
Escribió una nota rápida diciendo que renunciaba por motivos personales, la dejó sobre el escritorio y salió del hospital jurándose a sí mismo que nunca volvería. Llegó a su departamento cuando el sol ya estaba alto. Se metió en la ducha con agua caliente, intentando quitarse el frío que sentía en los huesos. Se preparó un café y se sentó en su pequeña sala, mirando por la ventana, intentando convencerse de que todo había terminado, que estaba a salvo, pero no podía dejar de pensar en ese dedo señalándolo, en esas cuencas vacías mirándolo sin ojos, en la certeza absoluta de que algo terrible estaba por suceder. Esa noche, Alberto no pudo dormir. Se quedó sentado en su cama con todas las luces del departamento encendidas, sobresaltándose con cada ruido. Cuando finalmente el cansancio lo venció cerca del amanecer, cayó en un sueño profundo y pesado. Nunca despertó. Al día siguiente, la casera del edificio entró al departamento de Alberto después de que los vecinos se quejaran de un olor extraño. Lo encontró en su cama, con los ojos completamente blancos, sin pupilas, como si se los hubieran drenado de color. Su cuerpo estaba cubierto de moretones oscuros, marcas de golpes por todos lados, aunque las puertas y ventanas del departamento estaban cerradas desde dentro. La policía llegó al lugar. Examinaron el cuerpo, tomaron fotos, escribieron reportes. No había señales de entrada forzada. No había huellas de nadie más en el departamento. Los forenses no pudieron determinar una causa clara de los golpes. En el acta oficial, quedó registrado como un caso sin resolver, archivado junto con otros tantos expedientes que nunca encontrarían explicación. Pero hubo algo que llamó la atención de uno de los investigadores. En el suelo, junto a la cama de Alberto, había fibras de tela negra, tela antigua, del tipo que se usaba en vestidos de hace muchos años. Y en el espejo del baño, escrito con el vaho como si alguien hubiera respirado sobre él, había un mensaje que se desvaneció antes de que pudieran fotografiarlo. Los pocos que alcanzaron a verlo dijeron que decía simplemente: «Ya es tuyo». El Hospital San Rafael siguió funcionando. Contrataron a un nuevo vigilante nocturno, un joven que necesitaba el dinero y no hizo muchas preguntas. Durante su primera semana, todo estuvo tranquilo, pero en su 8º día de trabajo, cerca de la 1 de la mañana, mientras hacía su ronda por el 2º piso, escuchó un sonido extraño, un roce suave, como de tela arrastrándose contra el suelo. Se detuvo y miró hacia el final del pasillo. Ahí estaba ella, una mujer vestida completamente de negro, caminando despacio, con la cabeza agachada y el cabello negro cubriéndole el rostro. Y la historia estaba lista para repetirse una vez más, porque hay lugares donde la muerte no es solo un final, sino una presencia que camina entre los vivos. Y cuando te señala, no hay escape posible. No hay lugar en este mundo donde puedas esconderte. No hay amanecer que pueda salvarte. La dama de negro siempre encuentra a quien busca, y siempre cumple su cometido, tal como lo hizo con Alberto, tal como lo hará con todos los que se crucen en su camino, porque algunos trabajos tienen un precio que nadie debería pagar, y ese precio es la vida misma.